A los panelistas Sergio Marosma, CEO de Collective Mining, Giovanna Romero, SVP Corporate de Affairs Sustainability and the Iris Mining, y José Miguel Linares, presidente de Drummond Limitada. Como moderador de este segmento, invitamos a Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería. Bienvenidos. Adelante. Muy bien, muy buenos ya tardes para todos. Gracias por estar aquí. Me han pedido que acorte un poco el panel para que el almuerzo así para todos sea más rápido. Pero por supuesto, creo que ahora más que nunca conversar de este tema del futuro, la proyección de la minería en el país es fundamental. No solo por la presentación que hizo Bruce esta mañana, que aprovecho para saludar y mandarle un saludo y agradecimiento por esta invitación. Igualmente a Jaime Concha y a todo el equipo de la ANDI. Esa pertinencia de la conversación minera ahora pues es fundamental. Y nos acompañan en el panel, creo que tres representantes de lo que es esa conversación hoy en el país. Ari desde... perdón, Omar, desde la conversación de la exploración, de la pertinencia de la exploración, un país que está básicamente inexplorado en un mundo que necesita más minerales. Omar es el presidente de Collective Mining. Giovanna, desde la producción de oro y esa perspectiva de explorar e encontrar más oro en un país que tiene un gran potencial en ese sentido. Y por supuesto, José Miguel, presidente de Drummond, desde la conversación hoy álgida, difícil en relación con la permanencia de un sector, de un mineral que estabiliza las finanzas públicas. Y menciono que es más importante ahora que nunca porque ustedes, si echamos un poco para atrás, han visto que el año anterior pasamos por una reforma tributaria que hacía no deducible las regalías y eso hubiera tenido un impacto estructural en el sector hacia adelante. O en las recientes declaraciones del presidente de Cerro Matoso así lo afirmaba. Si eso la Corte no lo hubiera declarado inconstitucional, pues el sector de esa compañía, pero por supuesto de muchas otras en el mediano plazo, hubiera estado comprometido. Y este año recibimos el sector con una intención por parte del gobierno regulatoria profunda, más que en cualquier otro momento. Un decreto firmado por la ministra de Ambiente, el 044, que hace perfectamente o genera toda suerte de incertidumbres a la hora ya de tomar decisiones y atraer inversión en el país en materia minera. Pero también un proyecto de ley presentado ante el Congreso, un proyecto de ley de como minerales e igualmente la intención hoy ya pública de consultar un proyecto de un nuevo código de minas. Eso por supuesto, si no se gestiona bien y no se aclara de manera adecuada todo, pues lo que generan son unas enormes incertidumbres en un sector que el mundo hoy está buscando generarle a través de su regulación pública certidumbre, certeza, porque necesita el mundo hoy más minerales que nunca. Y esos proyectos para ir entrando en materia, esos proyectos de intenciones de regulatorias, más el decreto, pues las leyes, más el decreto ya firmado por la ministra, tal vez conciben la minería desde una visión centralizada del desarrollo minero, si se quiere estatizada de la industria minera, restringida para la iniciativa privada, nuevamente en contra de lo que
está yendo el mundo. Y ese es el contexto hoy, en marzo de este año de la industria minera, y creo que, pues, por supuesto, conversaciones como estas, Colombia Genera, que celebro, Jaime, son muy oportunas y necesarias. Permítanme entonces, en ese contexto, entrar con la conversación en el panel, y si quieren comienzo con Giovanna. En ese contexto, ¿cómo estás viendo, Giovanna, la participación de una compañía como Aris hoy en producción? Y pues por supuesto esos proyectos que vienen hacia adelante en materia de producción de minerales. ¿Cómo se concibe Aris en esa producción minera en el país? Gracias, Juan, y gracias, Jaime, por esta invitación. Aris Mining se concibe como una empresa social y ambiental que produce oro dentro del territorio, con una coexistencia y corresponsabilidad de manera permanente para que hacia el futuro el legado que le quede a nuestros territorios tenga la protección social, la protección económica y la protección medioambiental derivada de las actividades que desarrollamos. La posibilidad de que como sector oro tengamos en el país una serie de procesos de minería ilegal, minería informal, nos ha permitido y nos ha abierto una puerta para buscar los caminos de la formalización, los caminos de la legalización de aquellos mineros. Más del 45% de nuestras áreas son explotadas por minerías informales, y al día de hoy pues estamos buscando que ese 45% se reduzca en una mínima parte. Para ello concebimos, Juan, la minería como ese proceso de formalización y legalización. Nuestra producción hoy en día tiene un gran porcentaje de esas unidades operativas que nosotros los llamamos hoy en día nuestros socios, en diferentes modelos para poder trabajar con ellos en territorio. Esa es la forma como concebimos la minería nosotros. Perfecto, gracias. Ahora pasemos tal vez a un tema que ha sido muy presente en la conversación desde el año pasado, tal vez desde que el gobierno llegó y tomó posesión, y es la permanencia del carbón hacia adelante. José Miguel, en varios intentos regulatorios el gobierno ha venido manifestando una intención de prohibir la minería de carbón térmico hacia adelante, en el Plan Nacional de Desarrollo, en otros instrumentos, y ahora en la ley minera igualmente hay un artículo que la prohíbe hacia adelante. ¿Cómo desde, por supuesto, la compañía y el sector de carbón térmico reciben ustedes, digamos, esa intención hoy ya manifestada en la ley, pero también, José Miguel, toda la conversación del cambio climático y el papel que juega el carbón en eso? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Bruce, Jaime, Juan Camilo, por esta invitación. Hombre, nosotros lo vemos con preocupación y consideramos que no es conveniente, porque si recordamos al comienzo de este gobierno, este es un tema que ya se debatió. Se habló de prohibir la producción en Colombia del carbón térmico, se incluyó en el primer texto que se propuso para el Plan Nacional de Desarrollo un artículo en ese sentido. Se escucharon las voces de muchos sectores del país y se llegó a la conclusión de que no era conveniente y por eso se retiró. Entonces, es un debate, ya se dio en su momento, no es conveniente. ¿Por qué la prohibición es buena, conveniente esa prohibición para Colombia? Definitivamente creo que no. En algún momento lo charlábamos con el gobierno, con Juan Camilo en otro escenario, decíamos, es que dejemos que sea el mercado el que determine ese momento. Y Colombia no es un verdadero determinante en ese mercado. Y miremos cuál es el contexto real dentro del que estamos. El año pasado en el mundo se consumieron alrededor de 8.500 millones de toneladas de carbón. La gran mayoría de este carbón es producido y consumido por los mismos países que lo producen: China, India, Indonesia. De lo que se transa internacionalmente son alrededor de 900 millones. Y de esos 900 millones, Colombia participa con 56 millones.
O sea, no somos ni siquiera el 0.5, 0.6% de eso. Entonces, más se demora Colombia en dejar de vender ese carbón en el mundo que en cualquiera de los otros competidores en estarlo vendiendo a quien se lo compraba a Colombia. Y pues bueno, Bruce ya nos mostró esta mañana cuál es el efecto que para un país como Colombia no produzca y venda ese carbón. Eso si lo miramos internacionalmente. Si uno mira lo que el sector solamente carbón el año pasado le aportó al país en impuestos y regalías, podemos estar hablando, si no estoy mal, de 17, 18 billones de pesos. Eso es importante para el país, muy importante. Si lo miramos en el Cesar, promedio de los últimos 5 años, el carbón ha sido como el 32-33% del PIB del Cesar. Y en La Guajira, si no estoy mal, aquí está Miriam de Cerrejón, es fácilmente el 50%. Entonces, el impacto es verdaderamente grande. Nosotros en Drummond, ¿cómo estamos afrontando el tema de la transición energética? Lo hemos visto de una forma responsable y comprometida. Nosotros el año pasado, a comienzos, lanzamos nuestra estrategia de carbononeutralidad al 2050. ¿Y eso qué nos va a llevar? A la neutralidad. Pero no lo lanzamos simplemente como una estrategia de mirar los planes que pensamos hacer. Es algo que Drummond ya está trabajando. Nosotros en Colombia tenemos 2 unidades de negocio principales, Drummond Limited Minería, Drummond Energy, a todo el tema de gas y energía. Y con Drummond Energy hemos estado trabajando en el tema y es así como ya Drummond inició la construcción de su primera planta solar de 54 megavatios. Para el 2025 iniciaremos la construcción de la segunda fase con otros 120 megavatios y posteriormente se está mirando otros 190 megavatios. Inicialmente para autoconsumo, pero luego estaremos también con la capacidad de aportarle al sistema. Ya hicimos todos los trabajos, ya estamos interconectados con el sistema. Además de eso, hicimos una reconversión de nuestra flota de vehículos livianos a gas y hemos estado trabajando en proyectos pilotos con Caterpillar, buscando cómo la maquinaria pesada puede manejar en forma híbrida con liquid gas y con diésel. Entonces, es una serie de estrategias donde le estamos apuntando a esa transición energética. La transición socioeconómica, que es la que es más importante para Colombia y particularmente para el Cesar, estamos trabajando, y no solamente en lo que les menciono, sino en una serie de proyectos productivos para la región, y desarrollamos un estudio con expertos en el tema que nos identifican cuáles serían las otras vocaciones que podemos desarrollar en la región. Pero aparte de eso, considero que el carbón, dejemos que le siga aportando a Colombia. Tenemos muchísimas reservas, miles de millones de reservas en el país que nos pueden brindar importantes beneficios. Sí, y además que sin duda es una industria que ha estabilizado las finanzas públicas, por supuesto de los territorios y los departamentos, pero ha estabilizado históricamente las finanzas públicas del país. El año pasado en rentas, regalías y otros impuestos por precios altos ya no fueron 6 billones de pesos anualmente que le otorga la industria minera al Fisco Nacional, sino fueron 20. Y este año no van a ser 20, sino 18. Un pequeño dato, porque muchas personas también han dicho, es que el futuro del carbón está en el Asia y Colombia está muy lejos para venderle al Asia. En Drummond, y sé que otras compañías ya le estamos vendiendo al Asia. Para darles un dato, solamente el año pasado, las ventas de carbón colombiano al Asia fueron del 23% del total de las ventas del carbón colombiano. Y si hablamos de Euroasia, Turquía, fue otro 11%. Entonces, esa es la importancia porque Colombia le está llegando a prácticamente a más de 20 países en el mundo de los distintos continentes. Esa es una buena pregunta. Si quiere, ahorita profundizamos en la siguiente ronda sobre eso. Déjenme paso a la exploración. Colombia y siempre todos, tal vez nos hemos sentido muy orgullosos de que este es un país con un enorme potencial geológico, pero llevamos 30 años, o tal vez más, sintiéndonos orgullosos de ese potencial. Creo que ya tenemos que pasar a sentirnos orgullosos, Omar, de la certeza geológica. Y para tener certeza geológica se necesitan instrumentos mineros, políticas públicas mineras que atraigan esa inversión en el país. La exploración es fundamental para el futuro de la industria, pero además es fundamental para los territorios.
Y dentro de esa conversación de la minería y el territorio, de la exploración minera y el territorio, Omar, hay algo que es fundamental y es cómo esa exploración minera, que toma tiempo, 14, 16 años en los territorios, cómo se puede integrar realmente al ordenamiento territorial, cómo puede ser parte de ese ordenamiento. Hoy una discusión realmente importante, sobre todo en relación con el nuevo Código de Minas y cómo al integrarse a la planeación del territorio y al ordenamiento del territorio uno puede hacer que esa planeación también garantice el uso de los recursos mineros que le permitan su explotación futura y pues por supuesto haciéndolo de la mano de las comunidades, haciéndolo de la mano del ambiente. Pero ¿cómo ves ese tema central de la planeación del territorio y la minería? Gracias, Juan. Yo creo que podemos usar a Collective Mining como un buen ejemplo de cómo la exploración minera termina integrándose al ordenamiento, incluso convirtiéndose en ordenamiento. Cuando una compañía como Collective aterriza en el territorio, usualmente hace una línea base, ¿cierto? Hace una línea base social y hace una línea base ambiental. Eso significa llega a conocer los diferentes determinantes del territorio. Cuando nosotros llegamos a la zona a hacer operaciones, llegamos a integrarnos, por ejemplo, con el gobierno de turno para entender cuál era su plan de desarrollo. En su plan de desarrollo terminamos identificando que el gobierno de turno quería trabajar un programa de ecoturismo, ¿cierto? Entonces pues uno se va acercando hacia ciertas líneas de lo que quieren hacer. Cuando fuimos a ver el proyecto de ecoturismo, en este caso particular se llamaba el Cerro El Viringo, y cuando fuimos a ver el proyecto de ecoturismo, nos gustó, empezamos a participar en el proyecto y nos dimos cuenta que el cerro además era un cerro que tenía unos bosques de protección que estaban siendo afectados porque ciertas actividades estaban talando el bosque. Entonces eso nos permitió entrar a hacer un proyecto de protección del bosque. Que en ese desarrollo terminamos dándonos cuenta que en el cerro estaba el nacimiento del acueducto de Marmato. Y en esa medida pues se incrementó esa intención de poder proteger el territorio. Y estando allá nos dimos cuenta que había una comunidad de más de 350 familias que estaban haciendo captaciones individuales sobre esa misma cuenca, lo que nos permitió entonces entrar a trabajar de la mano de, por ejemplo en ese caso fue el Comité de Cafeteros de Caldas, entrar a trabajar para realizar un proyecto de un acueducto veredal. Eso suena como bastante información sin concatenar hacia el ordenamiento, pero piensen en una cosa, eso era una cuenca que tenía 350 familias desorganizadamente afectando la cuenca y las cuencas hacen parte del ordenamiento, ¿cierto? Y todo el tema del agua hace parte del ordenamiento. Entonces uno se empieza a dar cuenta que con la exploración y con las actividades que los exploradores tenemos que hacer en territorio, empezamos a conocer. Y cuando me preguntas cuál es la importancia que puede tener la exploración en el ordenamiento es conocimiento, la exploración es conocimiento y los exploradores del subsuelo necesariamente tienen que conocer qué hay en el suelo. Cuando uno sigue adelante con el ejemplo de Collective Mining en el territorio, nosotros vamos tras de yacimientos polimetálicos y encontramos afortunadamente para nosotros un yacimiento que tiene cobre, plata y oro. Y empezamos a hacer las valoraciones del yacimiento, los diferentes análisis de las muestras y terminamos encontrando entonces ahora tungsteno, ¿cierto? Eso no era común, no era algo que estuviéramos buscando, pero era algo que la madre naturaleza nos dio, apareció y cuando empezamos a ver el tungsteno empezamos a entender para qué es el tungsteno, para qué sirve el tungsteno. Y entonces estamos en el departamento de Caldas y se da cuenta uno que el departamento de Caldas es un departamento altamente industrializado, con industria del acero, industria de la metalmecánica y empieza uno a seguir conociendo el territorio. Para nosotros la exploración minera termina siendo la base fundamental para el ordenamiento del territorio. Cuando mencionaste el tema del decreto 044 y aquí pues Bruce lo puso como una de las incertidumbres que le preocupa, voy a evocar el principio de precaución,
¿cierto? Que terminó siendo uno de los fundamentos del decreto, y pues muchos conocen que el principio de precaución tiene que ver con el tema de la certeza científica enfocada en los temas ambientales, y parte del supuesto de que si no sabemos qué va a pasar en el territorio, mejor no hagamos nada. Y cuando involucra la minería en todo el decreto con el principio de precaución, si no vamos a explorar, que en últimas la exploración es la que nos da la certeza científica, entramos en un círculo vicioso en donde no podemos conocer el territorio, porque la actividad que busca y entiende y permite determinar si hay certeza o no, no se puede hacer desde el principio del decreto. Hay como bastante enredo en todo eso, pero esto es solo para mostrar la importancia que tiene la exploración. En minería estamos acostumbrados a la explotación, eso es lo que todos conocemos, pero ninguno de nosotros conoce la actividad que termina siendo la exploración. La exploración contribuye en conocer, eso obviamente tiene unas necesidades importantes de capital, que pues afortunadamente en el caso de Collective hemos logrado ir asegurando algunos recursos para hacerlo, pero para poder conocer el territorio necesitamos más de estos recursos, ¿cierto? Y por lo tanto necesitamos que lleguen más collectives, que podamos tener. Collective es una empresa pequeña, es una empresa que invierte 20, 25 millones de dólares al año, pero eso no es despreciable en mi sector, pero ¿qué no daríamos porque hubiera 20 o 30 otras collectives haciendo la misma inversión y en últimas redundando en conocimiento del territorio? Perfecto, si quieren permítanme, yo paso a la conversación del nuevo código de minas y después terminamos o seguimos con el carbón. Entonces, si quieren, con ustedes dos, este es un código de minas que cuando uno lo junta con el proyecto de ley de ecominerales hoy ya presentado, o el decreto 044, es una visión realmente centralista del desarrollo minero, estatizada, como lo mencioné, y eso es un poco lo que va a venir en la conversación de la minería en estos próximos meses. Por supuesto, en el marco de las consultas públicas, pero también ya cuando sea presentada al Congreso. ¿Cómo se imaginan ustedes? Ya no en relación con la ley, pero cómo se imaginarían realmente una ley, Giovanna, y una política minera en el sector oro, pero en la minería? ¿Cuáles deberían ser esos elementos que debe tener una política minera en estos tiempos de necesidad de los minerales? Juan, como lo hemos podido discutir y compartir los últimos días con el gobierno nacional, una política minera desde la vista de esta compañía productora de oro en el territorio requiere esas discusiones abiertas, francas y transparentes que hemos venido dando y hemos venido concertando con el gobierno nacional como primera medida para poder llegar a un consenso. En el caso de Aris Mining, como productor de oro en Antioquia y en Caldas, para nosotros es fundamental la reglamentación frente a los procesos de formalización y frente a las oportunidades que se pueden crear en el territorio, no solamente con lo que se denomina como la inversión social obligatoria que está dentro de nuestro contrato de concesión, sino con esa serie de oportunidades, alianzas con el gobierno que puedan desarrollar más estabilidad en cada uno de los municipios donde operamos. Esto para el caso de oro. En materia de formalización, como les decía, creo que está todo por hacerse. La minería legal de oro en el país equivale al 14% en Colombia. Quiere decir que hay una gran brecha por cubrir. El proyecto de ley minera se enfoca en la posibilidad de crear la agencia denominada Ecominerales. Ecominerales puede llegar a ser la solución para la legalización de los mineros informales, pero requiere el apoyo del capital privado. Un proceso de formalización
para la minería de oro, denominado subcontrato de formalización, requiere la elaboración de unos PTOs y unos PMAs que tienen unos costos supremamente altos, requieren una inversión geológica, requieren una serie de capacidades económicas que la minería ilegal en el país no tiene. Nuestra mayor preocupación es esa reglamentación, hacia dónde vamos y cómo podemos ayudar desde el sector oro para que esa formalización y esa legalización se haga una realidad. Hay otros asuntos, obviamente, Juan, que no solamente involucran al sector oro, sino todo el sector minero energético, que yo creo que pueden tener una buena discusión, un buen desenlace dentro de esas conversaciones que hemos mantenido. Proteger la inversión privada en el país es fundamental. Creo que vamos por un buen camino. El ejercicio que tuvimos esta semana, Juan, nos permite darnos cuenta que hay una luz, hay una esperanza, y el mensaje que está dado o que estuvo dado esta semana por parte del Gobierno Nacional es ese. Vamos a fortalecer la inversión privada, a dar un parte de tranquilidad para que sigamos teniendo los ojos puestos sobre Colombia en el caso del oro. Creo que esos son nuestros temas más importantes dentro de esa política minera. Perfecto, muchas gracias. Omar, desde una política minera concebida para la exploración, hoy uno siente en el mundo que todos los países están haciendo políticas públicas para garantizar esa inversión en la exploración, para garantizar la búsqueda de minerales estratégicos, en cosas incluso en las que uno no pensaría que tuvieran cabida en la conversación colombiana. Japón hoy está dando incentivos tributarios, por ejemplo, atrayendo compañías en exploración minera para que busquen en el lecho marino las posibilidades de minerales y de extraerlos. La regulación en el mundo está yendo hacia allá, está generando las condiciones para atraer inversión en un mercado mundial de la exploración minera de alrededor de 18 billones de dólares anualmente. ¿Cómo se imagina una política real minera para atraer, dirigida a la exploración y al fomento de la exploración en el país? Juan, sin duda el sector de la exploración está compitiendo por los recursos, ¿cierto? Hoy Latinoamérica, si usamos como ejemplo Chile, Perú, Colombia, que serían como los más fuertes en minería, Ecuador. También los inversionistas están buscando poner sus dineros en países en donde vayan a ver el rédito. Ojalá uno viera políticas enfocadas en incentivar económicamente que la inversión se hiciera acá, beneficios tributarios. Para nosotros hay que pensar que la mayoría de las compañías junior de exploración pues no son compañías productivas, entonces en principio el impacto fiscal para ellas en la operación no dista más de ser el IVA atrapado en la incapacidad de uno poderlo recuperar, pero pues al final Colombia tiene una ventaja competitiva en función de la geología, que es lo que atrae la inversión, pero la inversión no está llegando. ¿Por qué no está llegando la inversión? Hace un par de días alguien me mostró una gráfica, desafortunadamente pues no se las puedo mostrar, pero voy a tratar de explicarles en función de los descubrimientos y las inversiones, ¿cierto? Los descubrimientos en el mundo desde hace 20 o 30 años vienen decreciendo y las inversiones van creciendo. A menor cantidad de descubrimientos que estamos teniendo, mayores inversiones se están haciendo. Es decir, hay recursos para hacer las inversiones, pero ¿por qué no están llegando? Y eso me lleva a cifras colombianas asociadas a las zonas que hay disponibles para exploración. Cuando uno va y mira las cifras que la misma agencia produce, a lo mejor me equivoco con la cifra exacta, pero la titulación minera en Colombia no excede más allá de 2.5% de las áreas del país, 2.5. Usualmente oímos que hay una gran conflictividad con la minería porque el país está todo titulado. Pues a mí alguien explíqueme cuál es la diferencia entre 2.5 y el 100%. Entonces tenemos 97.5 en mi matemática, 97.5 de potencial para explorar, pero no lo podemos explorar porque no se dan los procesos de titulación.
Yo como explorador diría, mire, yo lo único que necesito, ya tengo la prospectividad, el país tiene el potencial. Como les acabé de comentar, o si no lo hice, Collective logró asegurar una pequeña inversión para seguir adelante. Lo único que no tenemos es áreas para explorar. Este país ya se ha explorado en su 2.5% lo suficiente y los inversionistas están buscando nuevas zonas. Y las nuevas zonas para explorar, no las encontramos porque se encuentran todas en procesos de titulación que han venido atrasados y pues esto también le pega a esa imagen de que no queremos seguir explorando el país. Para mí una política enfocada en la exploración es simplemente permitamos que las compañías traigan la inversión y que sean ellas las que asuman el riesgo de conocer el territorio. Eso es básicamente lo que necesita este país en exploración. Ahora volvemos un poco a Ecominerales y eso, y los títulos y la inversión privada versus la inversión pública en un riesgo muy grande que es buscar minerales. Pero permítanme entonces, vuelvo al carbón y a la discusión de la transición energética. José Miguel, y es que uno de los principales argumentos al conversar con el ministerio que eluden para incluir, sobre todo en el proyecto de ley, la prohibición del carbón térmico hacia adelante, es que esa nueva demanda o la demanda en un futuro va a estar centrada en Asia. Y que llevar el carbón colombiano a Asia pues nos va a sacar al carbón del mercado. Yo, por supuesto, tengo otra aproximación, si se quiere, José Miguel, más pragmática. Y es que tenemos tiempo todavía, si esa es la certeza, de como colombianos con el gobierno trabajar juntos para hacer realmente que el carbón colombiano sea competitivo en esos destinos más lejanos. Hoy ya llegamos a ellos, como usted lo dice. Pero déjeme, vuelvo entonces un poco a esa conversación. ¿Cómo se imagina ese mercado asiático hacia adelante? ¿Qué tenemos que hacer en el país para generar condiciones de competitividad logísticas, condiciones de competitividad, entre otras logísticas, para una gran cantidad de carbón que sale de Cundinamarca, de Boyacá, de Santanderes y de otras regiones? ¿Qué tenemos que hacer para, si esa es la realidad, como colombianos, poder llegar a esos mercados, realmente competir y mantener esas exportaciones que, como usted bien lo dijo, son menores en relación con el mundo, pero que, por supuesto, estabilizan y le dan sostenibilidad a muchas familias a través de empleos, a través de apoyos en materia ambiental, económica en muchas regiones? Bueno, Juan Camilo, hay un tema importante que el país debe desarrollar, es infraestructura, especialmente de transporte, que permita tener una eficiencia en costos para poder llegar a esos mercados. Y también como una estabilidad en general en las normas. Aquí hay un término clave en todo esto que es estabilidad jurídica. Y estabilidad jurídica es clave por si queremos que la inversión siga llegando, no solo de las empresas que ya están en el país, sino de nuevos inversionistas. Requerimos inversión, debemos llegar a esos mercados. Y como ya lo demostramos, no es tan difícil llegar. Es que yo recuerdo hace 20, 30 años llegar al Asia lo veíamos como algo imposible. Cuando nosotros empezamos, la única empresa grande en el tema de carbón en el país era Cerrejón y estaba vendiéndole prácticamente, si no estoy mal, toda Europa. Y nosotros llegamos también, obviamente, a venderle a Europa y luego nos dimos cuenta que encontramos una oportunidad en Estados Unidos y Estados Unidos le empezamos a vender el 50% del carbón. Y aquí valga una cuña. Le dejamos de vender carbón a Estados Unidos, ¿por qué? Porque descubrieron el fracking. Y obviamente con el fracking en Estados Unidos empezó a producir gas en forma mucho más económica y se pasó al gas para generar la energía en gran parte. Y luego vimos las dinámicas del mercado y ¿qué hicimos? Encontramos la forma de llegar al Asia y llegamos a muchos países de América del Sur, Centroamérica y llegamos al Asia. Estamos vendiéndole carbón inclusive a la China y le vendemos carbón a la India y a Corea del Sur y a Taiwán, en fin, estamos vendiéndole a muchos países y toca ser eficientes, encontrar el momento y el mercado es dinámico. Nunca el mercado del carbón ha sido constante en la historia, ha sido cíclico, ha sido determinado por muchos factores geopolíticos
y uno tiene que acomodarse a esos factores. Las formas de vender el carbón, el término de los contratos ha ido variando en razón de eso, pero necesitamos principalmente tener una estabilidad jurídica que nos permita atraer más inversión, desarrollar la infraestructura, sobre todo el transporte para esos carbones del centro del país. Nosotros los que estamos en la costa norte del país ya tenemos una infraestructura adecuada. Cuando con Drummond arrancamos a utilizar el tren, fue la forma que se lograra recuperar ese tren que es el de la nación y que se empezó a utilizar y que finalmente se está utilizando en forma importante. Se construyeron puertos carboníferos hoy en día de los más eficientes y de los más grandes que hay en Latinoamérica. Entonces, a eso yo creo que es lo que tenemos que apostarle. Y el otro tema es ese mercado. ¿Va a haber más mercado? Y yo creo que sí. El conferencista anterior nos hablaba de las plantas de generación de energía con tecnología de CCUs, como captura, uso y almacenamiento de CO2. Y eso cada vez es más, se da en el mundo. Si no estoy mal, en el 2020 nomás, Japón puso en funcionamiento creo que alrededor de 20 plantas nuevas con esa nueva tecnología. Y hay inversiones importantes en ese desarrollo de tecnologías. India acaba de hacer una multimillonaria inversión, leí en estos días en un artículo, de forma de generar gas del carbón para generar energía. Entonces son más las tecnologías que se están utilizando y más las inversiones que están promoviendo en las grandes potencias en el mundo para tener tecnología que capture el CO2, y yo creo que eso puede volver y repotencializar muchos de los recursos fósiles para que se genere energía en una forma económica y eficiente ambientalmente. Sí, un poco desde otra perspectiva, y es, Colombia tiene un recurso energético como el carbón, la industria colombiana tiene un recurso energético como el carbón en todas partes del país. Uno abre cualquier fábrica en el Cauca, en Santander, en Boyacá, en Cundinamarca, en Córdoba, ahí hay un recurso energético como el carbón, con una gran cantidad de innovaciones tecnológicas para su uso, cada vez descubriéndose e implementándose más. Por supuesto, dejarlo en una ley para prohibir el desarrollo futuro, la extracción futura de ese energético para todos, pues no tiene ningún sentido desde la aproximación ni industrial, ni social, ni de las balanzas de las exportaciones, ni la balanza cambiaria y demás. Déjenme, tenemos 3 minutos, voy a dividir esto en ustedes 3 con lo siguiente. Este es un año tal vez crítico para la industria minera. Este año en la conversación pública, en la conversación en el Congreso, se va a determinar el futuro de la industria minera. Se va a determinar a través del nuevo Código de Minas, a través del proyecto de ley de ecominerales y por supuesto en la materialización de este nefasto decreto del 044. ¿Cómo sienten ustedes este año para cada uno de sus subsectores? ¿Cuál creen que es ese principal reto que hay que abordar en lo que viene? Muy rápidamente, perdónenme, hubiera empezado con esa pregunta, pero por favor, Giovanna. Juan, nosotros como ARIS concebimos que esta serie de retos que se nos están presentando con el gobierno nacional deben volcarse y transformarse en el cierre de brechas y el encontrar esas oportunidades en ese mare magnum de incertidumbre que puede existir para el sector. Para nosotros como productores de oro, tanto el proyecto de ley de ecominerales como las discusiones que estamos dando frente al Código de Minas, insisto, tienen un matiz muy importante para el sector oro en el país y es la formalización, la legalización. ¿Cómo podemos con esa formalización no solamente proveer mejor seguridad industrial para la mayoría de mineros que trabajan con cero seguridad industrial? ¿Cómo podemos colaborar en los territorios para que esas contaminaciones que las vivimos permanentemente en Caldas, producto de la minería ilegal, exista una prevención para la protección de los acuíferos, para la protección del medio ambiente? ¿Cómo podemos colaborar para que esas regalías que no están llegando al territorio puedan llegar
producto de un proceso de formalización. Esto es una experiencia que tenemos en el sector oro y otros sectores de la minería. Y Ecominerales, por su parte, pues juega un papel absolutamente fundamental, que es muy importante para nosotros. Para Aris es vital que exista esa reglamentación donde podamos hacer alianzas público-privadas, porque de lo contrario la formalización, como está prevista tanto en el código como en Ecominerales, pues va a requerir esa ayuda posterior económica para poder sacar adelante los proyectos. La compañía tiene previstas los costos que tenemos en cada uno de los territorios, tenemos cuantificados los costos que requiere cada una de esas unidades mineras. Esas unidades mineras están ya censadas por parte del gobierno y censadas por parte nuestra en el territorio, y sabemos cuál es el costo que va a requerir la formalización. Así que esa es la oportunidad que estamos viendo, Juan, en estos dos proyectos. Gracias. Omar, ¿cuáles son esos retos para este año? Yo creo que para el sector nuestro el principal reto, pensando en la ley minera, la licencia de exploración. Esa intención de agregarle ese instrumento de gestión ambiental al proceso, cree uno que desde el punto de vista técnico no hace sentido. Yo creo que el gran esfuerzo que tenemos que hacer todos es por tratar de hacerle ver al Congreso qué es el proceso, cómo se hace, su bajo impacto, porque pues al fin y al cabo las actividades de exploración son de bajo impacto ambiental, y por lo tanto que una licencia de exploración simplemente lo que va a hacer es postergar aún más la capacidad del sector para hacer inversiones. Gracias. José Miguel, por favor. Bueno, yo creo que son dos retos. El primero es, de alguna forma tenemos que convencer al gobierno que somos sus mejores aliados en los territorios, porque estoy convencido que lo somos. Que si trabajamos juntos, que si alineamos las estrategias, podemos lograr importante desarrollo en el Cesar, en La Guajira, en los sitios productores de carbón, y hacer una transición planeada, organizada y en el plazo adecuado. Y yo digo, ¿por qué más al gobierno que al territorio mismo? Porque es que en el territorio ya están convencidos. La última encuesta que hizo Jaime Arteaga, que hoy más adelante veremos la encuesta de Jaime, no sé qué resultado nos va a dar, pero la última que yo me acuerdo, dice que el nivel de aceptación para la minería en Cesar Guajira es casi del 85%. O sea, hay un convencimiento en los territorios de la importancia de la minería. Entonces yo pienso que si trabajamos juntos con el gobierno nacional en un propósito para ese desarrollo de los territorios y el país, es muy importante. La otra es más de corto plazo, y es estos anuncios, como la ley minera, como el decreto 044, pues la verdad eso ha generado un poco de temor, o lo puedo llamar hasta pánico, en los mercados internacionales. Entonces nuestros clientes obviamente ya están preocupados si es Colombia un proveedor confiable de largo plazo para nosotros. Y ese es un trabajo que nos está costando dar las explicaciones de por qué sí lo seguimos siendo y por qué lo vamos a seguir siendo. Y por qué todos nos sentimos orgullosos de ser mineros. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Creo que en este corto tiempo, 40 minutos, logramos hacer un barrido hoy de la coyuntura minera por la que está atravesando el país. Les agradezco igualmente a ustedes el habernos escuchado en este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los panelistas, al señor moderador.